Hola, bienvenidos a esta cápsula de actualidad laboral. Soy Cristian Camilo Barón Duarte y en esta oportunidad les mostraremos algunos aspectos relevantes del Decreto 649 del año 2022, mediante el cual el Ministerio de Trabajo reglamentó el trabajo en casa. Es importante recordar que la reglamentación inicial del trabajo en casa data del mes de mayo del año 2021, fecha en la cual el Gobierno Nacional, en el marco de la actual emergencia sanitaria, cuya vigencia va hasta el 30 de junio del 2022, reglamentó, entre otros medios de trabajo a distancia, el trabajo en casa. Es importante recordar que la reglamentación establece que esta habilitación del trabajo en casa se dará siempre y cuando exista una situación excepcional, ocasional o especial, bien sea para el trabajador o el empleador, que impida que la ejecución del contrato de trabajo se realice de manera presencial. Es decir, que tanto la reglamentación inicial como el decreto 649 del 2022 coinciden en dar una característica excepcional al trabajo en casa. De acuerdo igualmente con la reglamentación, es necesario que todos los empleadores establezcan dentro de sus procedimientos uno que reglamente el reconocimiento o la habilitación del trabajo en casa, de tal manera que en el caso en que no lo tengan, es importante que previo a la habilitación de esta medida se cuente con el respectivo procedimiento. De otro lado, en el caso tal de que las compañías ya cuenten con un procedimiento que reglamente este particular, podrán ajustarlo de acuerdo con el decreto 649 del 2022. Igualmente, es importante recalcar que por circunstancias especiales, excepcionales u ocasionales, la norma las define como aquellas que son superables en el tiempo, que provienen de un hecho externo atribuible bien sea al empleador o al trabajador, pero que en todo caso tiene una vocación de ser finalizada. En tal sentido, si bien la norma no lo establece expresamente, nosotros consideramos que al momento de establecer la habilitación del trabajo en casa será importante establecer un término de inicio y un término de finalización, entendiendo las circunstancias que lo motiven. La norma, en lo que respecta al estudio de la solicitud cuando provenga del trabajador, nos dice que éste debe presentarla ante el empleador, indicando brevemente la necesidad, es decir, la situación ocasional, especial u excepcional que motiva la habilitación del trabajo en casa. Además, el trabajador deberá precisar cuáles son las herramientas de las cuales hará uso durante la habilitación del trabajo en casa. Dentro de estas herramientas podemos destacar el espacio físico que se adecuará durante la habilitación del trabajo en casa, así como escritorios, sillas, capacidad de internet, teléfono, etc. El empleador, una vez recibida la solicitud, contará con un término de 5 días para dar respuesta a la misma. Esto no quiere decir que, con ocasión a la presentación de la solicitud de parte del trabajador, el empleador esté obligado a habilitar el trabajo en casa. Es importante que, además de las consideraciones que exponga el trabajador en su solicitud, el empleador evalúe otras situaciones como, primero, que la labor por su naturaleza pueda desarrollarse a distancia, es decir, que de acuerdo con las funciones propias del cargo del trabajador, la labor pueda desarrollarse en casa. Asimismo, que con ocasión a la habilitación del trabajo en casa, la productividad del trabajador no se vea afectada. E igualmente, como tercera consideración, debe tenerse en cuenta que las herramientas de trabajo que se utilizarán durante la habilitación deberán ser idóneas, adecuadas y necesarias. Este punto de herramientas de trabajo es bastante relevante si tenemos en cuenta que no será posible adelantar la habilitación del trabajo en casa si no se cuentan con herramientas y mobiliario necesario para adelantar la actividad. Es decir, que en el caso tal de que las partes de común acuerdo deseen hacer uso común de herramientas de trabajo que se puedan emplear por el trabajador y que sean de su propiedad, deberá constar en el acuerdo mediante el cual se formalice la habilitación del trabajo en casa. Igualmente, la norma también prevé un reconocimiento económico voluntario por parte de aquellos empleadores que se vean beneficiados del uso de estas herramientas que son de propiedad del trabajador. Ahora bien, si bien la norma no prevé ninguna consideraciones o requisitos frente a la habilitación del trabajo en casa cuando provenga de una necesidad del empleador, consideramos que en la medida que la norma caracteriza esta modalidad de trabajo a distancia por la existencia de una situación excepcional, ocasional o especial, es apenas lógico que el empleador mínimamente
debe acreditar la existencia de esta, así como el trabajador. De tal manera que si bien la norma tampoco prevé que esto deba formalizarse mediante un acuerdo, a nuestra consideración es importante que las reglas en las cuales se va a surtir durante la habilitación del trabajo en casa son claras para las partes, de tal manera que sea necesario un acuerdo. Dicho esto, el documento mediante el cual se formalice la habilitación del trabajo en casa, bien sea que provenga de una solicitud del trabajador o de una necesidad puntual del empleador, deberá contar mínimamente con los siguientes requisitos. El primero es el término de habilitación del trabajo en casa. Recordemos que se ha dicho reiteradamente que no es posible que el trabajo en casa o la medida de trabajo en casa tenga una vocación de permanencia indeterminada. De ahí que sea necesario colocar la fecha de inicio y la fecha de terminación de su habilitación. En segundo lugar, tenemos que es importante que se establezca un recordatorio de funciones para el trabajador. En tercero, se establecen claramente las reglas a considerar por las partes para la utilización de herramientas de trabajo por parte del trabajador. Y por último, los medios y canales de comunicación de los cuales podrá hacer uso el trabajador durante la habilitación del trabajo en casa, cuando tenga alguna situación que le pueda representar afectaciones tanto a la ejecución del trabajo en casa como al empleado. Una de las grandes novedades que trajo la reglamentación atiende precisamente una necesidad que se estaba presentando en el sector empresarial durante los últimos meses, y es frente a la posibilidad de habilitar el trabajo en casa en el exterior. Sobre este particular, la norma lo admite, es decir, que se puede habilitar el trabajo en casa desde el exterior. Sin embargo, consideramos que en la medida en que las reglas de afiliación y cobertura del Sistema Integral de Seguridad Social no comprenden espacios más allá del territorio colombiano, es importante que se revise la posibilidad de brindar estas mismas coberturas al trabajador durante la vigencia de la habilitación del trabajo en casa. De ahí que existe una necesidad clara de establecer unas reglas en el documento mediante el cual se formalice la habilitación del trabajo en casa, mediante la cual las partes se responsabilicen de sus obligaciones. En este punto podemos sugerir la contratación de una póliza de asistencia médica internacional o una SISCART con cobertura internacional que cubra mínimamente las contingencias que el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales cobija en el territorio colombiano. Esta fue nuestra cápsula de actualidad. Los invitamos a que visiten nuestra página web, donde podrán encontrar más novedades de actualidad legal. Muchas gracias.